La preocupación es lógica porque en las últimas horas tomamos conocimiento de 4 muertes más por la bacteria que ya a esta altura se ha transformado en una especie de monstruo frente a la sociedad, y por ahí nosotros tenemos mucho que ver. Escuchamos por allí grandes confusiones de cómo puede transmitirse, si existía antes o no, en todo caso, cómo tenemos que defendernos de esa posibilidad o cómo tenemos que cuidar a nuestros chicos o a nuestros adultos. Pero la realidad es que hay muchas imprecisiones, incluso uno mismo a veces termina definiéndola como un virus. Pero no es un virus, es una bacteria. Y está el doctor Capulla, que hoy vino con un invitado que de esto sabe mucho, y vamos a tratar de poner blanco sobre negro. Gracias, Doc, buen día. Muy buenos días, muy buenos días. Vos bien lo decías, gracias Eduardo por estar con nosotros. Gracias por invitarme, buen día. Acerca de esta bacteria que ha causado 10 muertos. Obviamente cuando se habla de muertes, y se habla de muertes sobre todo en chicos, esto causa muchísimo impacto, pero acá la gran pregunta es si estos cantidad de casos son habituales para el año y para esta época del año, y cómo está la Argentina en comparación en números con el resto del mundo. Por supuesto que uno no minimiza desde ya la situación por la que pasan estas familias a las cuales ha fallecido un ser querido, y por supuesto nos conmueve y nos importa muchísimo, pero hablando estadísticamente y también para tranquilidad de la población, estamos aquí con el doctor Eduardo López, que sos jefe de medicina del Hospital Ricardo Gutiérrez, Hospital de Niños conocidos por todos nosotros, y gracias por estar con nosotros. No, gracias por invitarme, realmente. Viste que presenté recién la idea de si esta cantidad de casos es habitual para esta época del año, o estamos ante un fenómeno, como dice comúnmente la gente, de brote o de epidemia. Bueno, en realidad esta bacteria, por las características, nunca puede dar epidemia. Porque es una bacteria que necesita tener un ser humano, y el mecanismo de transmisión no es de la eficiencia que tiene sarampión o varicela o tos convulsa. Ahora, puede dar brotes en comunidades cerradas, asilos, barracas militares, cárceles. Puede haber algunos casos en un grado, pero no en una escuela. Y en realidad esta es una bacteria que comienza a circular en la Argentina y en los países de clima templado, fin de invierno y toda la primavera. Siempre. Históricamente es así, la mayor cantidad de casos es así. Es muy raro encontrar casos en verano, salvo por lesiones de piel. Porque las dos manifestaciones más frecuentes son la angina, la faringitis, como decimos los médicos, y las lesiones de piel. Ahora, si uno analiza el número de casos de enfermedad invasiva, que son las enfermedades graves, estamos muy por debajo de lo que tiene Europa y lo que tiene Estados Unidos. Esto es una bacteria que es muy fácilmente manejable cuando se toma en la fase inicial de la angina o de las lesiones de piel. En cambio, es más difícil cuando hace la enfermedad invasiva, y mucho más grave cuando hace el síndrome de shock tóxico, que es un cuadro muy grave, que fallan varios órganos, por eso los médicos llamamos falla multiorgánica, y es porque libera toxinas que hacen producir una gran respuesta inflamatoria que, en vez de ser útil para el organismo, es perjudicial. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es tratar de que el diagnóstico sea precoz, para que tratemos adecuadamente la angina, como dicen la gente, y las lesiones de piel, ¿no? A los dos les pregunto, porque decía en el encabezado yo, ¿cuánto tenemos nosotros que ver? ¿Siempre hubo estos casos y no lo sabíamos porque no había estadística? ¿O estamos frente a una situación donde hay que prestar una especial atención? Bien, yo te puedo decir que estos casos están siempre. Ahora, desde el punto de vista en niños y de la epidemiología, vos lo vivís esto día a día en el hospital. Sos infectólogo, fuiste presidente de la Sociedad Argentina de Infectología por años, se conocés estadísticamente perfectamente qué es lo que pasa con los chicos este año y qué ha pasado en años anteriores. Pues es una buena pregunta, realmente. En primer lugar, es una enfermedad de no denuncia obligatoria, con lo cual los datos tienen que partir de los niños que se hospitalizan. En el hospital, en los últimos 7 años, se internaron 5 casos por año. Para que tengan una dimensión, es 5 casos cada 10.000 hospitalizaciones, que es lo que interna el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, aquí en Buenos Aires. El año pasado hubo un pequeño aumento, hubo 7 casos por cada 10.000 internaciones, o sea, 7 casos por año. Ninguno falleció. Ahora, también es cierto que ha tomado dimensión por las comunicaciones la aparición de casos. Por ejemplo, hubo casos que ocurrieron en junio o en julio y se están denunciando ahora. Los datos oficiales que tiene la Secretaría de Salud de Nación son 17 casos con 7 fallecidos. ¿Qué es lo que llama la atención? Tenemos muchos con desenlace fatal.
17 casos, sino ¿Por que... qué eso, doctor? Y eso es lo que hay que estudiar. Yo creo que es multifactorial. Una es quizás el diagnóstico tardío, ya sea porque se va tarde a la consulta, porque a veces al comienzo aparece un cuadro de fiebre, angina común, bueno, esperamos 24, 48 horas. La otra posibilidad es que por ahí los médicos no estemos tan alerta para saber que esta es una enfermedad que es manejable en la fase de faringitis o de lesiones de piel y es mucho más difícil manejable cuando hace la enfermedad invasiva. El tema es que es difícil saber a ojo si estamos frente a esta bacteria o ante una enfermedad entre comillas común, porque de hecho todos deben haber llegado con una faringitis presuntamente común. La faringitis troicóstica tiene algunas características que los hace estar más alerta. Tiene fiebre alta, se instala conjuntamente con intenso dolor de garganta y con dificultad para tragar. Y si uno le toca el cuello a los chicos, tienen a veces unas pelotitas que son los ganglios inflamados y dolorosos. Pero ante cualquier duda, uno tiene que hacer un método de diagnóstico rápido, que al cabo de 20, 30 minutos uno tiene el diagnóstico, ¿no? Entonces es preferible una consulta de más y una toma de exudado de más, no uno de menos. Después de los títulos, de los 5 de la mañana, vamos a hacer un test en vivo. No le duele la garganta, repito. Sí, pero vamos a ver cómo se hace. Estuvo complicado. Y te voy a dejar picando una pregunta para cuando volvamos, por favor. Y ya vamos con los títulos, que tiene que ver con lo que veníamos hablando acerca del estudio del Malbrand, si esta bacteria pertenece a una cepa más virulenta o es la habitual que ocurre todos los años. Dejamos los puntos suspensivos, ya contesta el doctor. Lo veo con los guantes, me asusto. Las manos limpias. Yo te digo una cosa, estás hasta las manos, pero los 5 de la mañana.